Muy bien, continuamos con la corrección tomográfica de Marshall. Muy bien. Nos quedamos en la lesión 5, una lesión focal evacuada, que es cuando se opera un paciente, ¿no es cierto? La 6, lesión focal no evacuada, lesión con densidad mixta mayor de 25 centímetros cúbicos, no evacuada quirúrgicamente. ¿Y para qué sirven estas clasificaciones? Sirve para hablar del pronóstico que va a tener el paciente, de las secuelas que va a quedar, ¿no? Y también cómo ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos el área rural, el área urbana. Área urbana es el área de la ciudad, ¿no es cierto? La edad también es una cosa importante, incidencia entre 5 y 19 años, ¿no? Y los de mayores de 79, bueno, algunos libros dicen mayores de 60 años, el paciente mayor es el que está en riesgo. En el área rural se presentan más lesiones en el área urbana que en el área rural. El área urbana es un factor de riesgo, niños menores de 5 años, estrato social económico bajo, sexo masculino, más que el sexo femenino. Aquí tenemos un niño, por ejemplo, que está jugando con un globo, pues y probablemente se va a caer, ¿no es cierto? En la zona urbana tenemos mayor cantidad de población, tenemos mayor cantidad de flujo vehicular, ¿no? Tenemos mayor tasa de criminalidad, que también son factores y causas que van a ocasionar esto, más tasas y menos seguridad cada vez, pues, ¿no? Tenemos el área rural, que la incidencia se va a invertir porque tenemos menos personas, menos vehículos, pues, ¿no? El riesgo de daño neurológico es menor entre los pacientes que sufren caídas. ¿Cuál es la fuerza de impacto necesaria para producir un daño? Generalmente pacientes que están recibiendo también warfarina o antiagregante, que son los pacientes mayores de edad, puede aumentar el riesgo de producir hemorragia cerebral, ¿no? Factores de riesgo también que tienen los pacientes mayores de edad sobre anticoagulación, ¿no? Pacientes que reciben aspirina o anticoagulantes, ¿no? Malnutrición, mala adherencia y enfermedades hepáticas. Todo paciente anticoagulado se le debe realizar una tomografía independiente de la severidad del trauma. Mecanismo, aquí tenemos un paciente, bueno, antes se sacaban con un forceps, una pinza para sacar al bebé de la parte del cráneo. En aquellos partos que no se podía, pues, extraer al bebé, o sea, ahora ya no se usa, ¿no? Se hacen más cesáreas que parto, ¿no? Las lesiones por trauma de arma de fuego, que estas lesiones son bastante lesivas, porque van a penetrar dentro de la boca, inclusive pueden rebotar dentro del cráneo y producir otras lesiones más. Siempre son impredecibles las lesiones que pueden producir, y algunas veces ha habido casos de calibres bajos, un 22 corto, por ejemplo, que no entra la bala, pero no entra dentro del cerebro, ¿no? La dura madre da una vuelta y ese sale el proyectil por otro lado. Pero generalmente cuando la herida atraviesa, pues la lesión va a ser severa. Tenemos los piedrazos, las contusiones por objetos contundentes como piedra, ¿no? Metales, ¿no? Las caídas, ¿no? Caídas de espalda, de nuca, ¿no? Caídas golpeando la región occipital. Golpe con objetos contundentes, pues, ¿no? Un golpe en la barbilla, por ejemplo, ¿no? Una agresión, ¿no? Puede también causar una lesión cerebral por el impacto, ¿cierto? Tipos de lesiones, tenemos fractura de la bóveda craneana, ¿no? Ya sabemos los huesos que hay en la bóveda craneana, pues no los voy a repetir, ¿no? Occipital, parietal, temporal, ¿no? Frontal, ¿no? Y
Aquí tenemos una fractura, por ejemplo, conminuta, ¿no? Que es siempre es importante, y eso ustedes lo van a ver cuando es muy común que llegue un paciente, inclusive a veces a una emergencia, ¿no? Y tengo una pequeña herida, doctor, quiero que me suture, ¿no? Nuestra obligación como médico es siempre explorar la herida, colocar anestesia local, ¿no? Y tocar, ¿no es cierto? Simplemente al tocar, ustedes van a sentir que hay una fractura. Y si tiene una fractura, lo menos que ustedes deben hacer es suturar al paciente, pues el paciente debe derivarse para hacer una tomografía en un centro donde haya tomografía, o ustedes deben pedir la tomografía. Porque hay que evidenciar si no tiene, pese a que el paciente tenga el rasgo de 15, ¿no? Siempre debe hacerse una tomografía en todo paciente con fractura. Es importante tener en cuenta este detalle, ¿no? Pero un mal médico probablemente va a agarrar y va a suturar, ¿no? No va a revisar el cráneo, el hueso, ¿no? El hueso siempre hay que revisarlo. Líneas de fractura de la base del cráneo. Podemos tener la bóveda, ¿no? Y fíjense, ¿no? Una fosita posterior, una fosita media y una fosita anterior, ¿no es cierto? Y las fracturas pueden abarcar a veces la fosa anterior, ¿no? La fosa anterior y media, ¿no? Y obviamente, dependiendo también de la clínica del paciente, cómo se va a manifestar, o la fosita anterior también, ¿no? En este caso, cuando compromete la parte anterior, vamos a tener el famoso ojo de mapache, ¿no? Que es la equimosis bipalpebral, ¿no? Que aparece en el párpado superior y el párpado inferior. Cuando afecta la bóveda media, pues vamos a tener la equimosis, el signo de Battle, que es el famoso signo de la batalla, ¿no? Battle francés, ¿no? Le daban con la culata del fusil o de la bayoneta, perdón, a los que luchaban, y bueno, ahí aparecía, le fracturaban la base del cráneo, pues ya aparecía el hematoma en la región posterior, ¿no? La región de declive. Aquí tenemos la fractura del piso anterior, los famosos ojos de mapache, la fractura del piso medio, ¿no? El famoso signo de Battle, ¿no? Y fractura del piso posterior, la equimosis del velo paladar, ¿no? Al hacer, vamos a ver la equimosis del velo paladar, ¿no? La equimosis en la parte posterior. Tenemos nosotros la contusión cerebral más frecuente, ¿no? Fíjense ustedes, va a aparecer en esta región, ¿no? Porque puede ser el área contundida con mayor frecuencia, justamente el área de impacto, ¿no? Aquí tenemos las hernias que van a aparecer. Tenemos aquí la hernia transtentorial, que no, esto se conoce como un tentorio y el otro el tentorio, ¿no? Transtentorial, o sea, atraviesa la tienda del cerebro. Tenemos la tienda y la tienda del cerebelo, ¿no? Tenemos la hernia que va a aparecer, la hernia de Luncus, esta 3, ¿no? La hernia paratroncal que va a aparecer. Y por último tenemos las hernias que van a aparecer en la base del cráneo, donde ya a este nivel tenemos que ver un enclavamiento del paciente, donde el paciente ya va a tener descerebración, ¿no? Completamente descerebrado, porque ya todas las funciones cerebrales van a estar abolidas completamente, y es un paciente que ya va a estar con signos de cerebración, ¿no? Pero esto va a avanzar uno, como ustedes lo ven, dos, tres, hasta llegar a esto. Nunca debemos esperar que llegue el paciente a la hernia completa, pues no, ya ahí no tenemos pacientes, pero a veces pueden llegar en estas condiciones los pacientes porque la hemorragia o vienen de lejos o no, por muchas razones. Sin embargo, como médicos, nosotros sabemos que a medida que vaya pasando el tiempo, el paciente va perdiendo gramos de cerebro hora, ¿no? Eso no tenemos que olvidarnos, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí tenemos algunas tomografías, una contusión, ¿no? Aquí tenemos un área de penumbra, probablemente un área isquémica, ¿no? Acá tenemos áreas de contusión pequeñas dentro del tronco, ¿no? Otra contusión, ¿no? Aquí tenemos un hematoma en una fase muy tardía, un hematoma subdural crónico, fíjense, pero con compresión, ¿no? O sea que el cerebro se está acomodando, y esto se conoce como la adaptación que tiene el cerebro, ¿no? La famosa neuroplasticidad, que se llama justamente, que es la adaptación que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Para tolerar, ¿no? Y eso más se da en ancianos, toleran mejor
las presiones, ¿no? Porque una persona joven con esa presión probablemente haya tenido una hernia transventorial, una hernia de la amígdala cerebral, pues en la parte inferior, ¿no? Y el paciente ya quedó completamente descerebrado, ¿no es cierto? Aquí tenemos un hematoma epidural, ¿no es cierto? Biconvexo, siempre un memotécnico para no olvidarse, el epidural es un epi, viene alrededor de, ¿no? Extradural, epidural es lo mismo, ¿no? Siempre acuérdense de un barrigoncito, una embarazada, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen el barrigón, ¿no es cierto? Y el hematoma subdural es aquel hematoma que tiene una forma semiluna. Y la forma famosa semiluna o biconvexo, ¿no? Perdón, semilunar, sí, forma semilunar. Acá podemos ver una contusión, ¿no es cierto? Con ya desplazamiento, fíjense, de la línea media hacia el otro lado, ¿no? Ya prácticamente el ventrículo lateral de este lado está completamente comprimido. Yo no distingo entre sustancia blanca y sustancia gris. Es una lesión bastante, aquí tengo una contusión también bastante grande. Aquí tengo la hemorragia subaracnoidea que se va a ver en el Valle de Silvio, ¿no? Parte silviana, entre los lóbulos temporales y occipital, ¿no? Y también se va a ver en la parte interhemisferiana. Tenemos la lesión axonal difusa, ¿no? Que ya dijimos que era la lesión del axón debido a un cizallamiento que va a haber por el impacto extenso que va a haber del paciente, y esto puede ser inclusive más letal para el paciente. Aquí tenemos una resonancia magnética donde se ven áreas ya de lesión axonal difusa, ¿no? Aquí otra área con completa lesión axonal difusa. El hematoma intramicomatoso, que es este de acá, ¿no? Que lo podemos observar. Aquí tenemos un Schelling difuso, ¿se acuerdan que la versión de Marshall, ¿no? Que habla del Schelling, ¿no? Que es la 5. La 3, perdón, el Schelling, cisternas comprimidas o ausentes con desplazamiento de la línea media de 0,5 milímetros sin lesión de densidad mixta mayor de 25 centímetros. Un Schelling, lesión difusa grado 3. Aquí tenemos la lesión, compresión completa de los ventrículos, no se ve ningún ventrículo, ustedes lo pueden ver allá arriba, ¿no? Aquí tenemos un hematoma subdural con una hernia subfacial ya, ¿no? Ya aquí podemos ver la hernia, está comprimiendo completamente, ¿no? Tenemos una hemorragia, hematoma subdural con unas hernias de Lumpus, aquí podemos ver la hernia de Lumpus en esta región, ¿no? Completamente herniada la parte inferior, podemos ver la compresión que está haciendo el hematoma, ¿no? Desvío de la línea media, completo hacia el otro lado, y hernia del lumbo. Pronóstico de este paciente, malo, ¿no es cierto? Ya probablemente tenga parálisis cerebral, ¿no? Hematoma contra hernia transdentorial descendente, ¿no? Contusiones frontotemporales bilaterales, ¿no? Aquí podemos ver la contusión, ¿no? Aquí la otra contusión. Hematoma intraparenquimatosa en fase de reabsorción, ¿no? Podemos ver la cisterna, podemos ver las eh, circunvoluciones que se pueden observar, y este se puede observar porque no hay edema, ¿no es cierto? Es un signo de que no hay edema, pero sí se puede ver un hematoma que tiene fase de reabsorción. Algunas otras proyecciones para ver si existe fractura de base de cráneo o fuga de líquido cefalorraquídeo o neumoencéfalo, que es muy común el neumoencéfalo, que no implica aire, ¿no? En el cerebro, y esto ocurre por ruptura de la membrana dura madre, ¿no? Y tiene que ser una fractura de base de cráneo, ¿no? Signo que no aparece en 100% de los pacientes, pero frente a una lesión de la dura madre, ¿no? Donde puede haber invasión de bacterias que pueden venir de las fosas nasales, ¿no? De la región bucofaringia, el paciente o de la región del oído, se debe dar antibióticos, ¿no? Nosotros damos antibióticos dosis meningias, ¿no? Iniciamos cefotaxima 2 gramos cada 6 horas, ¿no? O ceftriaxona 2 gramos cada 2 horas. Aquí tenemos las fracturas del cráneo, pueden tener un hundimiento que puede ser más de 10 milímetros, 1 centímetro,
Puede haber déficit neurológico subyacente, pérdida de líquido cefalorraquídeo que se llama fístula licórica, ¿no? Generalmente. Fracturas abiertas o fracturas hundidas, fracturas de base de cráneo, tenemos que puede tener el paciente otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por el oído, rinorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, hemotímpano o laceración, ¿no? Que puede aparecer a nivel del tímpano, equimosis posauricular, famoso conocido el signo de Battle, equimosis periorbitaria, famoso signo O de mapache, lesión de los pares craneales 7 y 8, ¿no? Y el famoso 7 es debido a que, si ustedes recuerdan, justamente el nervio facial sale del agujero, entre el agujero estilomastoideo, ¿no es cierto? Y justamente a este nivel vamos a tener una compresión, ¿no? Por el hematoma o por la fractura que ha tenido el paciente. También puede haber lesión del nervio 8 de la fosa media y del septo, en fracturas transversas. ¿Cuál es el tratamiento? La sonda nasogástrica siempre va a estar contraindicada en pacientes que tienen fractura de base de cráneo del piso anterior o que tienen rinorraquia porque puede atravesar, ¿no? Y llegar al cerebro una sonda nasogástrica. En caso de que no haya estos signos y haga una valoración, puedo colocar una sonda nasogástrica que el paciente esté vomitando. Antibioticoterapia siempre hay que dar. Hablamos del uso de ceftriaxona, 2 gramos cada 6 horas. Aneurisma traumático, ¿no? Fístula carotido cavernosa puede aparecer. Fístula líquido cefalorraquídeo, que se pueden permanecer durante años estas fístulas. La meningitis es algo de lo más temido que tenemos en estos casos y siempre tenemos que tener presente cuando tengamos un paciente con ojo de mapache y signo de Battle, las consecuencias de la lesión que pueda aparecer. Deformidades craneales, parálisis facial postraumática. Tenemos algunas causas del estado neurológico. Por ejemplo, las pupilas pequeñas pueden ser de causa metabólica, por el uso de opiáceos probablemente. Las pupilas diencefálicas reactivas pequeñas, ¿no? Las pupilas tectales que son grandes, fijas, ¿no? Paralíticas. Cuando hay del tercer par, este es un signo que se aparece, ¿no? La asimetría pupilar, o tuvimos una pupila que está bastante dilatada, ¿no? Asimétrica en relación a la otra, ¿no? Y cuando hay lesión de la protuberancia, pupilas puntiformes. Es importante mantener la vía aérea, buena analgesia y ventilación, sedación para permitir oxigenación, reanimación de la sesión para permitir buena percusión cerebral, evitar la hipoglucemia, identificar rápidamente al paciente con lesión sutil de manejo quirúrgico, ¿no? Estos son nuestros, o sea, ¿qué hacemos para manejar, para tratar un paciente con TEC? ¿Qué hacemos? ¿No? Lo primero es manejar la vía aérea por un paciente que tiene un deterioro de la escala de Glasgow. El paciente no va a respirar por sí solo, va a estar muchas veces estuporoso, agitado, ¿no? Y nosotros, si nosotros valoramos al paciente, el paciente debemos asegurar la vía aérea para oxigenar adecuadamente el cerebro. A estos pacientes hay que analgesiarlos, ¿no? Ponerle buenos analgésicos, oxigenarlos adecuadamente porque vamos a evitar la lesión de hipoxia cerebral secundaria a la depresión neurológica que el paciente presenta. Es importante, si está asociado a un shock hipovolémico, el trauma va a empeorar el trauma craneoencefálico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de shock hipovolémico, inadecuada perfusión, más el TEC, estamos sumando lesiones al paciente. Entonces, si el paciente tiene un trauma, una hemorragia, debemos controlar rápidamente esa hemorragia, transfundir líquidos, dependiendo si es un paciente que tiene mucho grado 3 o grado 4. Controlamos hemorragia y transfundimos pues sangre más, ¿no? Es importante evitar la hiper y la hipoglicemia, ¿no? Que necesitamos, es importante para el metabolismo de nuestro cerebro, ¿no es cierto? De nuestras neuronas. La reanimación debe iniciarse antes del estudio completo del paciente, ¿no? La reanimación debe ser antes. La hipoxia y la hipotensión son los factores más asociados a un pobre resultado neurológico, ¿no? Cuando los pacientes evolucionan mal, cuando no los intubamos, cuando no hacemos una buena hidratación del paciente. Aún este manejo no es realizado en todos los servicios de urgencia, la reanimación hipotensiva no es una opción.
La oxigenación y ventilación es primordial para tener una buena oxigenación a nivel cerebral. Un episodio de hipoxia eleva 2 veces la probabilidad de muerte. El traslado es fundamental en el resultado final, ¿no? En la fase prehospitalaria debemos hacer el ABC, valorar vía aérea, valorar ventilación, circulación, déficit neurológico, exploración completa del paciente, ¿no? Y tenemos que valorar y tratar, ¿no? La vía aérea, la ventilación y el shock. Estas tres cosas van a hacer que nuestro paciente no evolucione adecuadamente y haya lesión. Entonces, evitar hipoxia e hipotensión, ¿no? Porque esto va en contra de nuestras lesiones que ya tiene el paciente. Cuando hablamos del prehospitalario de la hipoxia, ¿no es cierto? Hay estudios que claramente lo explican. El objetivo principal es determinar la incidencia y la duración de la hipotensión y la hipoxia en el área prehospitalaria, en el paciente con TED, potencialmente salvables. Esto va a depender mucho de que nosotros podamos salvar o no al paciente. Y también de las secuelas con el paciente llegue. Asociación entre otras lesiones secundarias con mortalidad y capacidad alta, ¿no? Entonces, esto de acá debemos tenerlo muy en cuenta en el momento que rescatamos un paciente, ¿no? Y de dar un tratamiento definitivo. Intubar a todos los pacientes con traumatismo encefálico moderado severo. La causa de muerte de los pacientes con hipoxia es más debido al daño pulmonar, si el paciente fue intubado, obviamente, si hizo un adecuado manejo de la vía aérea, ¿no? Puede ser que haya tenido asociada una lesión pulmonar. La hiperventilación se ha utilizado ampliamente para reducir la presión intracraneana. Al reducir la presión de pulsión cerebral y la presión intracraneana elevada, el riesgo de isquemia va a disminuir. Solo debe utilizarse como terapia de rescate, no utilizar en las primeras 24 horas. Debe iniciarse en UCI, donde se puede monitorizar la oxigenación del cerebro. Presión arterial. Es importante que el paciente no esté con hipotensión, ¿no? Un TEC severo va a depender muchas veces de la edad, de la escala de Glasgow del paciente, hablamos de una escala menor de 8, de la hipoxia y los traumas asociados que el paciente presenta. Si tenemos un paciente con un shock hipovolémico por una hemorragia intraabdominal, tenemos un paciente con shock hipovolémico por un trauma de tórax, es un paciente que no va a evolucionar adecuadamente y que debemos controlar rápidamente la hemorragia para no disminuir la presión intracerebral y no tener más daño cerebral que el que ya tenemos. La hipotensión intraoperatoria tampoco es adecuada. El manejo de la presión arterial es fundamental. Volumen, usamos vasopresores o inotrópicos, dopamina, glutamina, noradrenalina, ¿no? Evitar soluciones hipotónicas, porque esas producen mayor edema cerebral. Más bien el tratamiento que nosotros hacemos hoy en día, ¿no? Es soluciones hipertónicas. Usamos sodio al 3%, ¿no? Para estos pacientes. Y con eso se ha visto una mejoría bastante elevada de este tipo de pacientes, mejorando la perfusión cerebral. Y también un efecto sobre la respuesta inflamatoria y reducción del edema cerebral con soluciones hipertónicas. ¿Cómo se saca la perfusión cerebral? De la presión arterial media menos la PIC. ¿Cómo se saca la presión arterial media? Dividiendo la sistólica menos la diastólica, 120/80 voy a poner, 40, un tercio de esto vendría a ser 13, sumado a la presión arterial diastólica, ¿no? Entonces, un paciente que tiene 120/80, su presión arterial media va a ser 93. Y la presión intracraneal es una presión que tiene que estar por debajo de 10, ¿no? Y obviamente, si yo tengo una presión arterial media baja, va a aumentar la presión intracraneana, va a haber mayor lesión de presión cerebral. Por eso justamente la disminución de la presión arterial media va a dar esto, ¿no? Entonces tengo una PIC, digamos, de 10 y una presión arterial media de 93, menos 10, 83 sería la presión de presión cerebral. Entonces, estos valores de la presión cerebral tienen que oscilar siempre entre 50 y 150 milímetros de mercurio, ¿no? En el paciente. ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener el paciente? Cefalea, quinto par, depresión del estado de conciencia, parálisis del sexto par,
¿no? Que se va a ver en la respuesta ocular. Papiledema, que es el edema que se puede observar en un fondo de ojo que se le hace al paciente. La triada de Cushing, que viene a ser bradicardia, hipertensión y depresión respiratoria. Focalización neurológica, ¿no? Ya estos son signos de enclavamiento que el paciente está presentando. Focalización neurológica, hemiparesia, signos de herniación inminente, ¿no? Ya hablamos de pacientes que están empezando a descerebrarse, ¿no? Y probablemente de aquí no lo vamos a sacar. Tenemos monitoreo del paciente. Lo más importante que debemos medir nosotros es el monitoreo de la PIC, ¿no? Y la PIC generalmente se monitoriza con catéteres dentro del, de los ventrículos laterales. Monitoreo constante de los signos vitales para medir la presión arterial media, ¿no? Entonces me interesa mucho saber cómo está la presión arterial. Ventilación, oxigenación es importante, ¿no? Hablo de ventilar al paciente, ¿no? ¿Cuántas veces por minuto ventilar? La mejor ventilación no es el ventilador manual, sino que es un respirador que me dé de acuerdo al volumen pulmonar que el paciente requiera, ¿no? Y la oxigenación tiene que ser valorada y medida con un pulso oxímetro y con gasometría arterial y descartar que el paciente tenga lesiones pulmonares. Si tiene un hemotórax, una contusión pulmonar, esto puede llevar a hipoxia en el paciente si no es tratado a tiempo. Si es un hemotórax, colocar un tubo de tórax, drenar. Hablamos del electrocardiograma, también valorar si no tiene contusión miocárdica, que puede llevar a una falla de bomba o una alteración cardíaca porque tiene enfermedad de base el paciente, ¿no? Es importante medir la glucosa sanguínea, balance de líquidos, ingresos y egresos, ¿no? Valorar la cantidad de líquido que estoy administrando por hora. Es importante para esto los egresos que valoro diuresis 0,5 ml kilogramo peso hora. Tiene que ir en la diuresis normal. Si hay menos diuresis, probablemente está secuestrando líquidos del paciente. Tengo que descartar que no haya hemorragias en espacio como tórax, abdomen, huesos largos, ¿no? Siempre valorar canometría de pulso que me mide la evaluación del CO2, ¿no? Saturación de oxígeno constantemente. ¿Por qué se debe hacer el monitoreo de la PIC? ¿No? Justamente se debe hacer porque la PIC es lo que nos va a hablar del pronóstico, bueno o malo en el paciente. A mayor presión intracraneana, menor perfusión cerebral, ¿no? Y más daño cerebral. Más daño primario y más daño secundario que puede haber en el paciente. Entonces, es importante entender esto, ¿no? Entonces, la presión cerebral tiene que estar mantenida entre 60 y 75 litros de mercurio, es lo ideal, ¿no? Para evitar hipoperfusión y evitar isquemia. El TEC cerrado con un lago de 3 a 8, un TEC grave, con alteraciones en la tomografía. Paciente con lago de 3 a 8 sin anormalidad en la tomografía, pero con edades mayores de 40 años, posturales, motoras, unilaterales y bilaterales. No olvidar medidas básicas, ¿no? Para disminuir, optimizar el retorno venoso. La famosa posición cabecera a 30 grados, ¿no? Ponemos al paciente cabecera, una de las indicaciones que nosotros hacemos en los pacientes con TEC. Es una estrategia segura porque va a optimizar el retorno venoso del cerebro hacia abajo. Con esto va a mejorar también la presión intracraneana. Evitar el aumento de la presión intraabdominal. Evitar los collares cervicales, evitar estímulos que produzcan valsalva, ¿no? Que van a aumentar la presión intraabdominal y esto puede aumentar la presión intracraneana. Justamente el síndrome compartimental abdominal está asociado a aumento de la presión intracraneana. De hecho, los pacientes obesos, que son obesos y tienen aumento de la presión normal, ya tienen cefaleas, ¿no? Tienen los pseudo dolores de cabeza, pero es por aumento de la presión intraabdominal. Entonces, evitar todo lo que produzca aumento de la presión intraabdominal. Adecuada sedación y analgesia, ¿no? Para hacer el famoso reposo neuronal que hay que hacer con el paciente, ¿no? Que puede ser con fentanil, ¿no? Puede ser inclusive con relajantes musculares como etomedato, propofol o parálisis muscular como el rocurronio, succinilcolina, que son los relajantes musculares, para tenerlo al paciente. ¿No? En un estudio Cochrane, la terapia hiperosmolar, que es la que se usa actualmente, una revisión sistemática de 2007, pero si yo les hablo del 2004, 2005, pues nosotros usábamos manitol todavía en el hospital, ahora ya no se usa el manitol, ¿no? Acá tenemos nosotros que esto va a hacer que disminuya el edema, va a mejorar el paciente rápidamente, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros usamos? En vez de manitol, usamos solución hipertónica de sodio al 3%, ¿no? Este cuando usábamos manitol, ¿no? Es importante mantener el control de la glicemia, como ya habíamos, ya esto lo dice un artículo también. El manejo tiene que ser en unidad de cuidados intermedios. También tenemos que valorar las infecciones que el paciente puede hacer. Y el grupo intensivo, mayor episodio de hipoglicemia, ¿no? Este es un estudio de New England, habla sobre el manejo de los pacientes con TEC en las unidades de terapias intensivas. Los médicos que trataron generalmente daban insulina, ¿no? Para que el paciente no haga. Y también se desintubaban si el paciente comía o era dado de alta de UCI, el paciente moría o si estaban más de 90 días, ¿no? Se valoraba esto en el paciente, ¿no? En este estudio general de asignación aleatoria se encontró que el control intensivo de la glucosa aumentaba la mortalidad entre los adultos en UCI. El objetivo de la glucosa en sangre es de 180 miligramos de litro, genera más baja mortalidad que un objetivo de 81 a 108 miligramos de litro. ¿Cuáles son los factores de mala evolución de un paciente? La edad, el grado de recuperación es mayor en lactantes y niños pequeños que en adultos. La mala evolución por el aumento de la PIC persistente con más de 20 milímetros de mercurio. La edad avanzada del paciente con hiporreflexia o arreflexia pupilar. Ausencia de movimientos oculares, hipotensión, hipercapnia o anemia. Aumento de PIC en las primeras 24 horas. Presencia de lesión ocupante. Glasgow menor de 8, obliteración de la cisterna de la base y mayor predicción del Glasgow. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que aumente la presión intracraneana, evidentemente el factor predisponente para que el paciente tenga la lesión cerebral va a ser el aumento de la presión intracraneana. Y esto se va a ver por el hematoma, se va a ver por el edema, ¿no? Por las lesiones que el paciente va a presentar. Por eso que es importante medir la PIC y en los centros de neuro, ¿no? Investigación, que nosotros aquí también en el hospital tenemos para medir la PIC, ¿no? Es la única que nos va a hablar del pronóstico del paciente. Evidentemente tenemos también la clínica de los pacientes, ¿no? Como aquí ustedes tienen, por ejemplo, pacientes que tienen hiporreflexia, reflexia pupilar, ya hablamos de signos de muerte cerebral, obviamente. No quiero te va a correr mi papá. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el tratamiento para descomprimir el hematoma cerebral? Pues la craneotomía, ¿no? Que consiste en abrir el cráneo, ¿no? Sacar la plaqueta ósea, ¿no? De un segmento, depende en qué parte se encuentre el hematoma, si está en el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, o está en la región occipital. Se hace una incisión famosa de trauma, ¿no? Y justamente esto es importante, la tomografía es muy importante. Antes los neuros no tenían tomografía, ellos esperaban que el paciente focalice para recién descomprimir, ¿no? Esto era algo obviamente al lado de los pelos para esta, ¿no? La craneotomía descomprensiva frente a la hipertensión intracraneana resistente al tratamiento de lesión cerebral traumática, ¿no? Bueno, aquí hay algún estudio, ¿no? Medición de la PIC, valoración con tomografía, disminución de la presión intracraneana a menos de 10 milímetros de mercurio. Más de esto, pues, tendría que ir el paciente a cirugía, ¿no? Complicaciones del traumatismo, sea convulsiones traumáticas, hidrocefalia, síndrome postraumático, enfermedad traumática crónica, enfermedad de Alzheimer. Paciente post-contusión, semana, cefalea intensa, pulsátil, mareo, cansancio fácil, insomnio, estudios normales, test neuropsicológicos variables, fístulas de líquido cerebral que pueden aparecer en los pacientes y pueden quedar en pacientes con trauma abiertos, ¿no? Pacientes con daño axonal difuso, que pueden quedar con hidrocefalia. Ustedes fíjense que acá se ha perdido la sustancia gris, la sustancia blanca, ¿no? Ya no hay. Entonces ya aquí tenemos una lesión cerebral después de una secuela ¿no? Ya ha quedado el paciente con una hidrocefalia. Ven los ventrículos laterales bastante crecidos, ¿no? Eso me indica la hidrocefalia. Trauma craneoencefálico severo, 6 principios importantes, ¿no? Estabilizar al paciente vía aérea, intubarlo rápidamente, valorar pupilas, ¿no? Signo de Battle, signo de mapache. Es importante valorar las pupilas, el tamaño, el diámetro, menos de 2 milímetros
mióticas, medias de 2 a 5, midriáticas mayor de 5. Si son isocóricas, son las mismas, o anisocóricas, diga que una está dilatada y la otra no. Son reactivas a la luz o no son reactivas a la luz, se contraen o no se contraen a la luz, eso significa, ¿no? El uso de manitol, una tomografía que es el estudio vital, la creatomía, esta es la creatomía que se hace, ¿no? La crea tipo trauma, es una creatomía bastante grande, que se saca toda la plaqueta ósea, se descomprime, ¿no? Del cerebro, toda esta plaqueta ósea va a salir completamente y va a quedar descomprimido. El paciente tiene que pasar a la unidad de terapia intensiva para valoración de la PIC, manejar pseudoanalgesia con fentanil, tiopental, vasoactivo, tratar los otros traumas que el paciente presenta, tiene que ser unidad de terapia intensiva, ¿no? Aquí está un hematoma en una craniotomía que se está abriendo, fíjense, esta es la dura madre. Aquí tenemos el cerebro, aquí tenemos el hematoma, ¿no? Que se está aspirando, se está valorando, se está descomprimiendo. Ya con esto ya el paciente mejora. Mientras más rápido, obviamente, se entre y se evite el tiempo de aumento de la compresión, ¿no? Aquí ya está drenado el hematoma, aquí está la dura madre, se vuelve a cerrar la dura madre. Una vez el cerebro se dematiza mucho y no se puede volver a colocar la plaqueta ósea, ¿no? Y el paciente queda, ¿no? Aquí está ya la dura madre, fíjense ustedes, esta es la dura. Esto blanco se sutura y se cierra, se da un hematoma subgaleal. Este es el catéter de medición de la PIC, que se coloca intraventricular y se conecta a un aparato que justamente mide la presión intracraneana constante. Nos dice en tiempo real cuánto es la presión intracraneana, que es importante. Bueno, conclusiones, el TEC es una de las principales causas de discapacidad en todos los países del mundo. Es una cosa que debemos saber valorarla, debemos saber pronóstico, debemos saber los tratamientos, debemos saber cómo diagnosticarla, debemos saber que puede tener lesiones asociadas. Nunca pasar por alto una lesión de un traumatismo. Por eso que tienen abajo de 15, por favor, jamás pasarlo por alto, ¿no? Paciente con golpe en la cabeza, debemos siempre hacer una tomografía. Algoritmo de manejo del paciente con rasgo de 15. Aquí dice claramente, paciente, hacemos radiografía de cráneo, nosotros hacemos tomografía directamente. Factores de riesgo, hospitalizar al paciente para observarlo y hacer escala de Glasgow en el hospital, ¿no? Observación de urgencia 2 a 4 horas, ¿no? Nosotros generalmente lo observamos hasta 24 horas, ¿no? Paciente con fractura de cráneo o sin signos de alarma, tomografía urgente durante las primeras 12 horas, paciente con radiografía de cráneo normal y sin signos de alarma, TAC y evolución durante las primeras 24 horas, ¿no? Alta 24 a 48 horas después de haber evaluado al paciente, ¿no? Tipo de factores de riesgo que el paciente va a tener, ¿no? Antecedentes del accidente, cómo fue el mecanismo, hubo muerte de algún pasajero, sospecha de lesión penetrante, antecedente del paciente, la edad del paciente es importante, si es mayor de 65, menor de 65 años, epilepsia, tratamientos anticoagulantes, antecedentes de enfermedades neuroquirúrgicas, alcoholismo crónico, abuso de drogas, pacientes sin apoyo social. Elementos de la anamnesis, ¿no? Segunda consulta, pérdida de la conciencia mayor de 5 minutos, vómitos explosivos, presencia de convulsiones, amnesia pre o postraumática, hallazgo del examen físico neurológico, ¿no? Presencia de déficit neurológico, otorragia, otorraquia, rinorraquia, signo de fractura de base de cráneo, ojo de mapacho, ojo de bláteres, agitación psicomotora. Resultado radiológico que presente fractura de cráneo, ¿no? Signos de alarma, deterioro de la escala de coma de Glasgow, signos de focalidad neurológica que tenga ya